Buenos días, buenos días. Vamos a, vamos a ver. Les invito a dar like y a compartir para que venga, para difundirlo. Y vamos a esperar a que llegue mi querida Monoka para, para avanzar con este tema que nos quedamos en el tintero ayer, unos puntos. Vamos a ver.
es esta? ¿Nunca he puesto uno de estos? Bien. Denme unos momentos. Comenzamos. Bien. Bueno. Bien. Bien, 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 bien. Bueno, ayer empezamos este tema hablando del castigo, de las secuelas del castigo físico y psicológico. Comenzamos obviamente con el castigo físico, donde hablamos de qué es el dolor, cómo es, cómo es el castigo, cómo es este tipo de castigo, cómo los padres lo han, lo han normalizado en algunos por momentos. Eh, los mecanismos, cómo impacta en la psique del pequeño, despertando su mecanismo de defensa, su sistema de defensa y protección constantemente, y le mantiene en estrés, en ansiedad. Hablábamos de algunas de las consecuencias psicológicas con respecto a este tipo de castigo físico. Ay, caray, ¿qué hizo esta cosa? Y tocamos el impacto en el neurodesarrollo del menor. Entonces, pues de alguna manera, de una manera general, estuvimos escuchando alguna de las experiencias de quienes nos acompañaron el día de ayer, y evidentemente la invitación la hago para quienes van llegando en este momento. Si tienes algo que compartirnos en base a tu experiencia de vida, digo, siempre bienvenido a subir aquí con nosotros al panel. Y hoy vamos a tocar básicamente vamos a darle continuidad al tema y vamos a hablar del círculo intergeneracional y las repercusiones relacionales, que tiene que ver el aprendizaje por imitación y la normalización de la violencia en el hogar facilitan que las personas que fueron castigadas físicamente tiendan a reproducir estos comportamientos con sus hijos. Investigaciones recientes muestran que los padres que ejercen disciplina dura con frecuencia enfrentan relaciones parentales de menor calidad y que sus hijos, a su vez, muestran menos empatía y más conductas agresivas. Romper este ciclo exige no solo cambiar prácticas de crianza, sino también transformar las creencias culturales que justifican la corrección física como parte natural de la educación. Y ayer comentaba yo precisamente cómo, en base a la experiencia que yo tuve en mi infancia, en mi sistema de crianza, que si bien es cierto, no fue, ¿cómo se llama?, denigrante ni mucho menos, pero sí hubo cierta cantidad de violencia que fue ejercida por mis padres en ese momento. De la misma manera, ese tipo de crianza yo lo repliqué en el momento al momento de criar a mis hijos, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a dar la bienvenida aquí a mi querida Moni. ¿Cómo estás, Moni? Hola amigos, ¿cansas oír el escándalo? Un poquito. Puta madre, por ¿Qué eso no había tienes? entrado, güey. ¿Qué tienes? ¿Te Es están que están haciendo? modificando el portón. Sí, me imaginé. Están trabajando con, pues Pero ya no sabes, sé tanto. cosas, puras máquinas. Sí, el Déjame pongo esmeril. el manos libres porque con el ruido ni te oigo. Espéreme, espéreme ahí.
No se deje de despreocupar. A ver, háblame. Sí, sí, sí. Ya te ¿Sí me oyes oigo ahora bien? sí, porque hace rato te medio oí. Ya, ok. No, no, no. Pues bienvenida. Estaba dando más o menos, ¿cómo se llama? Un preámbulo, haciendo un resumen de lo que vimos el día de ayer. Y estaba comenzando con lo que es a describir lo que es el aprendizaje, ¿no? Cómo replicamos la crianza violenta o la violencia física y psicológica desde el aprendizaje y desde integrar esos patrones, esas prácticas de sometimiento, más que de educación, ¿no? Más que de crianza. Entonces, pues básicamente vamos abriendo boca con respecto al tema de hoy, que vamos a darle continuidad al día de ayer, ¿no? Entonces, básicamente estaba viendo esta parte del aprendizaje y la normalización de la violencia que surge a través de la crianza, de lo que recibimos, lo damos. Y por acá tengo una información que me dice organizaciones como la American Academy of Pediatrics y la UNICEF promueven enfoques de disciplina positiva basados en el esfuerzo de conductas deseables, la comunicación asertiva y el establecimiento de límites claros sin violencia. Técnicas como la retirada de privilegios, los tiempos de reflexión, los timeouts y el modelado de soluciones prácticas, perdón, soluciones pacíficas, enseñan a los niños a autorregularse y a comprender las consecuencias de sus actos sin recurrir al miedo o al dolor. Implementar estas prácticas no solo protege el bienestar infantil, sino que fortalece el vínculo emocional y fomenta un ambiente de respeto y seguridad. Y aquí, digo, siempre reconoceré y pues dicen por ahí al César lo que es del César, ¿no? Y es esta parte de lo que nos has compartido con respecto a la crianza que has ejercido con tu hija. Y a mí me llama mucho la atención porque evidentemente es un modelo de educación, es un modelo de crianza que, que sería deseable, es deseable que lo repliquemos en gran medida en las familias, ¿no? Tristemente, tristemente no tenemos, eh, o al menos en mi experiencia, veo una carencia total de recursos para tener este tipo de conversación, de comunicación asertiva. No hay este interés en cuanto a la fundamentación con respecto al para qué se establecen límites, que es lo que hemos venido hablando en gran parte de las transmisiones que hemos hecho previas y integrando este enfoque o esta mirada a la violencia, cómo se repite constantemente y en comentarios he visto justamente estas afirmaciones que hacen con respecto a un golpe a tiempo, ahora los niños, la generación de cristal, y les vamos dando todas estas etiquetas como, como parte de yo considero que es una sistematización de la normalización con respecto a la violencia. Yo veo en gran medida que no, no hay un interés real en los padres de ahora, no hay no hay esta mirada de aprendizaje para integrar herramientas que me permitan generar esta comunicación en la que estamos interactuando con nuestros hijos y los involucramos en la toma de decisiones y en el camino de la crianza que queremos crear con ellos. No sé, aquí Moni, me encantaría ver si nos puedes compartir algo al respecto de esto. Pues mira, desde el primer, pues desde que empezaste, que desarrollaste el tema,
ahorita, que creo que estamos en el quinto punto, ¿no? Estamos en el Sí, así quinto es. punto. Fíjate, cuando nosotros entendemos el reconocimiento de qué implica la responsabilidad de educar o acompañar en el crecimiento, como tal, fíjate cómo lo dije, la responsabilidad de acompañar en la educación y desarrollo, este, y no pensar que tienen que ser como nosotros queramos que sean o como el patrón tradicional nos indica que tiene que ser sin observar a ese menor, sin entender ese menor, porque eso es algo que independientemente de lo que estamos hablando de violencia, los tipos de educación o el tipo de educación que tenemos, por lo menos en México, ha sido tradicional cuando los niños, muchos, no tienen un comportamiento típico o tradicional, ¿no? Eh, Hay niños más tímidos, hay niños más extrovertidos, hay niños más rebeldes. Entonces, ¿cómo aplicas un método universal en una población con identidad? ¿No? Yo creo que ahí viene el problema más grave de cómo educamos, no solamente por la tradición que tú tienes, que el varón es varón, la niña es niña, todo eso, sino que tienes dos hijos, y queremos educar a los dos de la misma manera cuando son sujetos individuales, ¿no? Y empiezan los problemas y entonces a veces dices, bueno, ¿por qué se ejerce más fuerza en uno que con otro? ¿No? Bueno, pues a lo mejor uno tiene un carácter más fuerte que el otro. ¿Por qué toqué este punto? Este punto me es importante por esta razón. Digamos, tú tienes dos hijos y a lo mejor fuiste más duro con uno con otro. Cuando aplicas esa dureza, porque así estaba acostumbrada la educación, así se llevaba el manual, digamos, estás ejerciendo un tipo de violencia sobre el que es más rebelde, pero pasivamente estás violentando al menor también, o al que es más tranquilo. ¿Por qué? Porque está aprendiendo a través del ejemplo de la represión o la imposición, y entonces, si de por sí era tímido, pues ahora va a ser más. Va a decir, no, hombre, ahorita me ver como a mi hermano. ¿Me explico? Entonces, la referencia de cómo hacemos las cosas no solamente funciona directamente al que se lo estás aplicando directamente, sino que también tiene un efecto pasivo de referencia ante los demás miembros de la familia. No sé si me estoy explicando en este punto. Sí, 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 me queda claro. No sé si Y, quienes nos escuchan tengan duda con respecto a esto, manden ajá, una porque luego hablo preguntita, ¿no? demasiado, se me va, me voy como hilo de medio. No, 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 pero bueno, yo lo entendí bastante bien. Entonces, cuando nosotros decimos, ay, es que, por decir algo, ¿no? Cuando se ve violencia entre mamá y papá, ¿no? No se cuida, siempre dices, ¿no? Ay, no lo hagas frente a los niños, mira, los niños nos están oyendo discutir, mira, ¿sí o no? Y cuando es al revés, el papá sobre los niños, ahí no hace daño, ¿cómo? También estás ejerciendo una violencia social que se normalizó con la famosísima chancloterapia, ¿no? Y, y Entonces, fí- y tiene per- consecuencias. claro, y algo que me llama la atención en este punto, donde haces esta diferencia de un hijo al otro, digo, al menos, fíjate, y esto lo pongo en la mesa porque justo me sorprendió el día que nos compartiste la información de la personalidad, ¿no? De Ajá. los test de personalidad que se pueden hacer a temprana edad para definir qué habilidades, ¿cómo se llama? Sí, 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 la personalidad del menor y poder direccionar o poder dirigir más bien y guiar en virtud de estas habilidades que puede tener el niño, ¿no? Que muchas veces, o al menos en mi caso, pues no tenía ni idea. Digo, yo veo que mis dos hijos son diferentes, pero pues en ambos estoy generando esta tradición, esta educación tradicional o esta imposición tradicional de la meritocracia en la que tienen que cumplir ciertas expectativas que yo tenía creadas con respecto a
lo que mis hijos tenían que hacer para ser exitosos, ¿no? Que ya ahora, pues ya grandes, pues al final del día, solté esta idea y permití que ellos avanzaran, ¿no? Entonces, a mí me llamó mucho la atención y creo que es algo en lo que pocos padres ponen, eh, ponen atención al respecto y se generan estas crianzas tradicionales en las que nos vamos justo a la violencia como práctica común de educación, ¿no? Sí, así es correcto. Por eso te digo la importancia de reconocer quiénes son tus hijos, cuáles son las características, cuáles son sus límites y limitantes. Todas esas cosas son súper valiosas y lo único que hay que hacer es observar, estar presentes, porque estar en casa y proveer no es estar presente, ¿no? Entonces, muchas veces no tienes idea de por qué tu hijo reacciona así, pero no lo observaste. No te diste cuenta que es un niño más sensible, o que es una niña más rebelde, o que es una niña que cuestiona más cosas, y entonces, o pretendes que sea el mismo patrón del primer manual que tuviste del primer hijo, ¿no? Dices, si yo me costó mucho trabajo, pero logré este método así, me funcionó, uy, te tengo noticias. Puede que para el segundo no sea el mismo método, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con todo esto? ¿Por qué pasa? Por comodidad. Porque dices, este es el manual, me funcionó con él y normalmente, porque digo, yo no tengo dos hijos, pero sí tuve hermanos. Y en el caso tuyo, tú tienes dos hijos y puedes decirme perfectamente, me puedes decir que no son ni siquiera cercanamente parecidos. En Entonces no absoluto. puedes tratarlos de la misma manera, que pueden haber las mismas reglas, los no negociables, claro, pero esas son las normas de casa. Pero otra es cómo manejo y gestiono emociones, inquietudes, si son dos personas distintas, ¿no? Ahora, fíjense, ahorita que dijo esto, no, yo sé que ahorita está fuera de tema esto, que decía, soy súper, decía, hacemos diferencia. Déjenme contarles un poco de cuando hacemos diferencias. Hay una cuestión que es totalmente química, neuroquímica. Así como nosotros tenemos afinidad hacia algunas personas, que no entendemos por qué desde que las conocemos haces como un clic, el famosísimo haces clic. Bueno, pues esa es una reacción de conexión neuroquímica, que no la percibimos, pero sentimos esa sinergia o esa comodidad con otra persona. Pues este rasgo también existe entre los hijos. Los hijos se conectan neuroquímicamente, algunos más que otros. Por eso, de hecho, la neuroquímica cruzada, que es de sexos diferentes, por eso es que papá con las hijas y mamá con los hijos, tiene parte de un rasgo biológico. Para cuando es que él prefiere más a uno, no, tiene más afinidad química con uno. Y no lo seleccionó. Son rasgos de nacimiento. O sea que es biológico que mis hijos no me quieran y quieran más a su Y mamá. quieran más a su mamá. No, pero seguramente, y eso puede ser en alguno de tus hijos, no sé si en los dos, tengan más afinidad química con ella. Sí puede ser, claro. No significa No, que no te quieren, solo que sí existe eso. Bueno, nosotros lo vemos entre personas adultas. Conoces una persona y tienes mucha más afinidad y hay personas que no te han hecho nada, que son amables contigo y haces resistencia. Pues eso tiene que ver con una neuroquímica, con esa famosa conexión invisible, ¿no? La sí, energía. sí, sí. Y eso se ven los hijos también. Ahora, hace tiempo no se hablaba de esto y entonces muchas veces no entendías por qué tenías más afinidad con uno y otro y empezaban los favoritismos. ¿Me explico? Pero en realidad ahora ya tienes el contexto, ya sabes que con uno tienes más afinidad. Bueno, si quieres ser parejo, esfuérzate con el otro.
con el que no tienes tanta afinidad, esfuérzate un poco más, porque con uno se te da como muy natural, ¿no? Como con mucha cadencia esa relación. Pero son muchas cosas, son muchas cosas. A veces como padres, uno no se da cuenta o andas tan a prisa que no te das cuenta que él también tiene un problema, que él también tiene una inquietud, que él también... Y entonces a veces llega el menor y pregunta, porque yo he visto violencia en este punto, donde se acerca el menor y pregunta y tiene mucha curiosidad y todo, y lo mandan al carajo, hasta lo callan, ya, 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 vete a tu cuarto. Bueno, ese es un tipo de violencia. Anula su derecho de introspección, ¿no? Entonces, pero obviamente tampoco papá lo hace o mamá lo hace pensando en que le va a hacer un daño a su hijo. Muchas veces es más automático lo que decíamos. El 70% como mínimo, es del 70 al 92% de nuestras acciones son automáticas. Entonces, pues muchas veces lo haces sin querer y luego te preguntas, ¿no? ¿Por qué mi hijo no me cuenta lo que está pasando? ¿Por qué no me contó que le estaba pasando eso? No, hijo, sí te preguntó, sí intentó, pero tú no tuviste tiempo. Ya puse a pensar a Pepe. No, 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 es que ahorita con con lo que has venido, con lo que has venido compartiendo, me llevas, digo, me transporté un poco y he estado como revisando, ¿no? El, el cómo fue la relación con mis hijos, cómo llega a este punto donde uno de ellos menciona que le tenía yo más, que me identificaba más con el otro porque era lo mismo que yo fui, y cómo choqué con el primero por su personalidad rebelde y que además, pues evidentemente todos estos temas me llevan justo a observar qué tan violenta fue mi crianza, ¿no? Qué tanto ejercí esa violencia con ellos, tanto física como psicológica, ¿no? Entonces, Ujú. ahorita observando que por supuesto que jamás podría pensar sobre la personalidad que tenía uno y otro. Claro que hoy los veo y puedo ver mucho de lo que no vi cuando estaban pequeños, ¿no? Y que hoy Ujú. estoy generando esa conciencia con respecto a lo que vamos conversando en los lives. Entonces, ahorita como que hice ese viaje al pasado, me hiciste evocar A varias ver, experiencias. tengo esa peculiaridad de mirar Porque hacia donde nadie ve. sí, ¿verdad? Entonces, te digo, y justo precisamente por eso es que nace para mí esta inquietud de poner estos temas sobre la mesa para, para generar conciencia, para ir sembrando esa semilla de reflexión en el sentido de cómo estoy llevando a cabo justo mi crianza en este momento, qué factores no estoy poniendo a la vista, que no estoy observando con respecto a cómo voy guiando a mis hijos, ¿no? Porque, y además, definir si estoy generando una guía o estoy generando una imposición, una, este, una dirección con respecto a ellos, ¿no? Entonces, ahorita me ha volado la mente un poquito, Moni. Por eso me quedé así un poco en el limbo. Toñita, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días Moni, buenos días Josecito. Pues estaba yo entrando en contexto, pero pues a ver si no estoy mal. La crianza de los hijos y cuando los hijos realmente uno como papá hay muchas diferencias, ¿no? ¿Estoy bien o estoy mal? ¿O me regreso?
Estás perfectamente mal, Toñito. Ah, perdón, entonces. No es cierto, no es cierto, Toñito. No, no, no. O sea, estamos hablando justamente de la violencia que ejercemos como padres, tanto física como psicológicamente, y pues estamos poniendo en la mesa esta información con respecto a cómo decía Moni, que hay una reacción, ¿cómo dijiste, Moni? Biológica, neurobiológica, ¿correcto? ¿O me estoy equivocando? Moni, Ya se durmió. donde genera una conexión, bueno, ahorita que nos confirme el término, pero que se genera esta conexión con uno de los padres, con la madre, con el padre, y que, bueno, pues es una cuestión que vivimos de manera natural, cuando se genera esta conexión con las personas, ¿no? Es un poco de manera general lo que hemos venido Sí. hablando y venimos poniendo en la mesa lo que hablamos ayer con respecto al tema. Vamos, es continuidad del tema de ayer, Ah, ok. para que Mira, Josecito, yo contextualices. te quería comentar algo. Cuando eres hija única, pues yo creo que eso es lo que a veces piensan que la hija única tiene amor, cariño, y pues en mi caso no fue así, ¿no? En cuestión de en la educación de mis hijos, yo no hago diferencia. Si en el momento desde chiquitos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces si yo le compraba a uno, le compraba a los tres. Si a uno regañaba, regañaba a los tres. Entonces, definitivamente yo nunca he hecho diferencia con mis hijos, pero hay papás que sí. ¿Por qué? Porque se van uno al más inteligente, al que no te da problemas y realmente hacemos las grandes comparaciones con los hijos. El que va mal, el que se porta mal, siempre le decimos, ay, deberías de ser igual que tu hermano. O, ¿sabes qué? No me gusta tu forma de ser. En las calificaciones es mejor que tu hermano. Definitivamente a veces estamos equivocados como papás porque yo no hacía menos a mis hijos. El que iba mal, trataba de corregirlo y decirle, bueno, pues no nada más depende de ti, sino también de mí, ¿no? Ponerle un poquito más dedicación a ese hijo y pues no le decía, pues quiero que seas como tu hermano, quiero que seas mucho mejor, no, definitivamente me reservaba ese modo de decirle al hijo, ¿no? Entonces, pues trataba de apoyarlo más. Y cuando sacaba buenas calificaciones, pues yo se lo decía, ya ves que sí se puede, ya ves que sí, si intentamos las cosas puede ser mejor. Entonces, eso trataba yo de hacer con mis hijos, ni hacer uno menos, ni hacer uno más. ¿Por qué? Porque a veces la diferencia entre hijos lo que hacemos es de que vayan aguardando un resentimiento hacia sus hermanos o hasta incluso hasta uno mismo, ¿no? Porque realmente hay esas comparaciones y pues realmente estás causando tú como papá violencia, ¿no? Por al compararlos, al ser los menos, al que es más alzarlo más su ego y pues realmente no es así. El papá debe de ser equitativo con el hijo bueno como con el hijo malo. Ayer yo me acordaba de algo que dijo la señora que subió ayer, ¿no? Que todos aportaban en su casa, pero su mamá tenía cambios de humor. ¿Por qué? Porque el que le daba mamás es el que traía mejor aquí a el que traía más, bueno, que el que daba más dinero a su mamá, pues lo alababa, le decía tantas cosas, ¿no? Y el que no, pues como que no le ponía como cara, no sé qué
que es lo que nos comentó ayer esta persona, ¿no? Y pues realmente pues es lo que yo le digo, Josecito, que a veces uno como papá pues hacemos sentir mal a los hijos y definitivamente realmente uno minimiza al hijo que realmente va mal, como quien dice, al árbol caído le echamos más tierrita o algo así, y no debería de ser así, sino lo contrario, ser equitativos como papás. Es lo que yo les puedo compartir. Me quedé atorado con algo que dijiste. Eh, Decías, bueno, si regaño a uno, los regaño a todos, ¿no? O sea, regañas a los hijos que no hicieron nada por uno que cometió algún Mire, error. no, lo que Nada más pasa, pregunta. no, lo que pasa que cuando se juntaban los Ah, tres eran su travesura. Y pues no el que hacía el, aquí era yo pareja. Yo no decía, ah, no, pues a uno no, a los tres. Definitivamente, ¿para qué? Para que ni uno ni otro se sintiera. Es lo que le puedo compartir. fíjate que digo, me evocas un video que vi en estos días, donde, donde llega justamente el hijo y le dice a su mamá, dice, oye mamá, ¿verdad que mi hermano es tu favorito? Dice, sí, pues claro, es mi favorito. ¿Y por qué es tu favorito? Porque él nació primero que tú, pero yo no tengo la culpa de haber nacido después. Él tampoco tiene la culpa de haber nacido primero, ¿no? Entonces, digo, son situaciones chuscas y que no tienen gran sentido, pero cuando lo observamos en una realidad familiar, eh, yo pensé y en gran medida mis actos con respecto a mis hijos, que son dos, siempre traté de ser lo más equitativo con ambos, ¿no? Y de alguna manera dices, bueno, pues lo que le doy uno y al otro. Y justamente es lo que me encuentro con la sorpresa ahora, hace hace poco tiempo que empezamos en estos lives, que nos acompañaba Moni y comentaba esto de los test de personalidad, en donde pues evidentemente cada individuo tiene una autenticidad y una particularidad, una unicidad en, en cuanto, en cuanto a sus habilidades, a sus competencias, y de manera natural somos diferentes. Entonces me llamó mucho la atención y me hizo darme cuenta que cuán, cuán equivocado pude haber estado en mi crianza. Y no porque lo vea como un sentido de culpabilidad o un sentido de torpeza o de desvalorización, sino lo veo como justamente cómo venimos acostumbrados a replicar la crianza que recibimos de manera automática y la queremos enriquecer desde nuestro libre albedrío con respecto a lo que no me gustó de lo que recibí y voy a transformarlo en algo mucho más edificante y creativo. Y al tiempo nos damos cuenta que estamos repitiendo los patrones que nuestros padres aplicaron con nosotros. No sé si a ustedes, pero a mí en repetidas ocasiones me escuchaba yo repitiendo las frases que mi padre o mi madre me decía cuando me estaban educando. Y las frases que yo pensé que jamás en mi vida y prometí que jamás las iba a mencionar. Entonces, eh, verlo desde esta perspectiva es, ok, ¿cómo puedo enriquecer para quienes van empezando, quienes tienen hijos pequeños? ¿Cómo puedo enriquecer esa crianza? ¿Cómo puedo integrar nuevas herramientas o nuevos recursos para afrontar ese desafío que representa la crianza y llevarlo de la manera más saludable y más funcional posible? Es por eso que ponemos, evidentemente,
todos estos temas para generar esta reflexión y decir, bueno, ok, digo, ya quienes estamos con hijos en edad adulta, pues poco a poco podremos hacer con ellos, pero pues también tenemos nietos y no los vamos a educar nosotros, pero sí podemos de alguna manera sugerir en lo personal, en lo corto, en esas conversaciones que se generan en esa consulta que tal vez nuestros hijos pudieran llegar a tener con nosotros, ¿no? Tener esta información para mí pues me parece por demás valioso. Toñita, ¿querías comentar algo? Adelante. Sí, mire, yo le comento algo que pasó la semana pasada, no es cierto, hace 15 días, ¿no? Estábamos desayunando mis hijos y yo, y pues ya tengo una hija de 29 años, el otro de casi cumpliendo los 18 y 17, y me estaban comentando, oyes mamá, ya dinos definitivamente, ¿quién de nosotros es tu hijo predilecto? Y me quedé así, ¿no? Pensando. Y le dije, ¿saben qué? Para mí no hay predilección. Los tres son iguales. ¿Por qué? Porque a los tres los amo, a los tres los quiero. Y pues realmente poco mucho les he dado a ahora sí a mis alcances. Siempre he tratado de que ustedes sean unos buenos niños y pues realmente pero me dice uno de mis hijos, no es cierto, ma, porque siento que Ángel se parece mucho a mí. Dice, no, dice, yo siento que él es tu consentido porque se parece mucho a ti, tú lo consientes más, tú ves más por él, y pues algo así, ¿no? Yo le dije, no, imagínense si a los tres los llevé a la escuela, a los tres les di de comer, a tres los lavé, a tres. Dije, no hay ninguna comparación y mucho menos. Y ya contesta mi hija, porque ya es casada. Y me dice, no hermano, cuando ya se tienen a los hijos no hay comparación. Se quieren por igual, porque a los tres yo creo que mi mamá le dolimos en el momento del parto. Yo te lo digo porque yo ya soy mamá y cuando tú tengas a tus hijos también lo vas a pensar igual. Entonces dice, ahorita no hay comparación y yo sí comprendo ahorita a mi mamá porque realmente no hay comparación y debe de haber comparación con ninguno de los tres. Y yo he visto que mi mamá siempre nos ayuda, nos apoya y pues ahorita está, yo ya tengo una vida diferente a las suyas, pero ustedes están con mi mamá y pues como ustedes son hombres, pues ustedes tienen que ser mejores que uno como mujer, porque ustedes deben de querer mucho a sus esposas, definitivamente. ¿Por qué? Porque realmente ustedes van a ser el sustento de sus esposas y de sus hijos. Pues es lo que te podía compartir, Josecito. No, Toñita, definitivamente, tenemos mucho que hablar, Toñita. Tenemos mucho que hablar. Pobres de tus hijos, los tienen, de verdad ejercen violencia todos los días contra ellos. Pobres hombres en tu casa. Yo no quisiera estar en ese lugar. Ay, ¿Sabes? ahora porque. Fíjate, son esas sutilezas en las que lo hemos normalizado. O sea, ¿por qué tendrían, primero, por qué asumes que tus hijos se van a casar? Uno. Dos, ¿por qué tendrían que portarse bien con sus esposas? ¿No? No sabemos ni siquiera si se van a casar, no sabemos qué tipo de mujer le va a tocar, no Pero es sabemos que yo cómo, o no sea, te hay lo un dije, montón. Josecito. No, ya sé que no se lo dijiste, pero tu hija repite un patrón que fue aprendido en algún lugar y no creo que haya sido en la calle. Entonces, ¿cómo nuestro entorno cultural nos lleva a normalizar precisamente este punto? Y lo quiero, digo, lo digo ahorita con esta, ¿cómo se llama? Con esta jiribilla, con esta broma, porque al final vamos precisamente a pasar lo que es el castigo, lo que es el castigo psicológico, y que de alguna manera en esta normalización, esta violencia la vemos
la vemos constantemente en las familias y y no somos conscientes de que está sucediendo, ¿no? Porque el castigo psicológico, digo, aquí en este caso estamos hablando del maltrato y tiene que ver con gritos, humillaciones, amenazas, aislamiento emocional y desprecio. Este no deja marcas en la piel, pero genera heridas profundas en la psique infantil. Según un estudio de Cielo, México, las secuelas psicosociales del maltrato emocional son tan nocivas e incluso más que las producidas por las formas de maltrato físico, sexual o negligencia. Estas prácticas erosionan la autoestima de los niños, instauran un constante sentimiento de inseguridad y fomentan la creencia de que no merecen respeto o afecto. A nivel neurobiológico, la exposición repetida a humillaciones y amenazas activa crónicamente el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, elevando los niveles de cortisol y prolongando un estado de hipervigilancia que a largo plazo altera la arquitectura cerebral en regiones claves para regulación emocional como la amígdala y la corteza prefrontal. Este patrón de estrés sostenido incrementa el riesgo de desarrollar trastornos de ansiedad, depresión y síntomas disociativos e incluso desembocar en un trastorno de estrés postraumático cuando se acompaña de otros tipos de abuso. Digo, y aquí, pues evidentemente, si tenemos a mi querida Monoka, que es su área de expertise, pues me encantaría ver si nos, digo, de una manera, ¿cómo le decimos? De una manera común y silvestre nos pueda ahondar en esta información. Yo tengo también para compartir, pero me encantaría escuchar de mi querida Moni. Si no abre su micrófono, dele 5 vueltas al Espera. No, ya. Ya fue mucha porquería de TikTok. Dale. Dijeron muchas cosas. Incluso preguntaste hace rato algo de la relación química de los padres, que no pude abrir el micrófono. ¿Qué de todo? Dime para irnos punto por punto, porque como no podía abrir mi micrófono. Bueno, básicamente, si quieres ir desarrollando nada más ahí era la duda de si era neurobiológico, fue lo que dije. Neuroquímico. Si estaba bien el neuroquímico, ok. Nada más era como confirmar esa información. Y pues básicamente me gustaría ya entrar, como viste, empecé a ver los párrafos del castigo psicológico. Y aquí habla del nivel neurobiológico, ¿no? Que de alguna manera activa el hipotálamo, hipófisis y adrenal, y habla también esa parte me encanta porque vi un video que de ahí nace mi interés y mis ganas de estudiar un poco de neurociencias, de la amígdala y la corteza, neurociencias, perdón, la amígdala y la corteza prefrontal, ¿no? Pero vamos, entrar un poco ya en tema de lo que es el castigo psicológico, qué impacto. Fíjate, acá hay algo bien importante en la palabra que tú mencionaste, castigo. Dentro del comportamiento y la educación en causas y efectos, se utilizó tradicionalmente por décadas el término castigo y recompensa. Actualmente está determinado que la recompensa es un acondicionamiento y no un reflejo de educación permanente. Y el castigo es una represión o imposición o anulación de alguna acción, objeto o gusto, ¿ok? Entonces ahora en la educación ya no se utiliza los términos, o no se les considera sanos el término castigo-recompensa, y se llama de privilegios y consecuencias. Los padres tienen que cubrir unas necesidades básicas indispensables que los hijos, cuando los reciben los hijos, se llaman derechos, y cuando los padres lo imprimen, se llaman obligaciones.
¿ok? Sin tocar a estos, todo lo que sea más de lo básico se le considera un privilegio. Entonces ahora en los manuales o en los patrones de una educación no violenta se sugiere que tú vas privilegiando tus espacios o tus gustos a través de tu comportamiento como una consecuencia. Entonces, si habláramos de cómo violentamos psicológicamente a un hijo, bueno, la violencia que más se ejerce es la privación de cosas que son básicas. Que son básicas e indispensables. Ah, sí, ¿no quieres comer? Pues entonces no comes en la noche. De hecho, eso es un delito. De hecho, está tipificado como delito, ¿no? Entonces, ¿cuándo voy a restringir o cuándo mi hijo? Esta es la parte bien importante. Tú dices, yo, Pepe, como te portaste mal, te castigo por tal cosa. ¿Dónde estuvo la responsabilidad en esa manera de decirlo? En ti, ¿verdad? Tus acciones han hecho que pierdas tus privilegios. ¿De quién es la responsabilidad? Del niño. Entonces, desde temprana edad, imprimes un recurso de responsabilidad y de autorreconocimiento en los menores. Y entonces no es que me castigue, ¿no? Como dices, oye, ¿por qué no saliste? No, la verdad es que pues, me porté mal, o sea, no me lo gané. Y empiezan a tener una terminología diferente de cómo perciben la educación a la hora de poner límites y limitantes. El problema aquí en la violencia psicológica es que utilizan este sistema para condicionar ciertas situaciones, por decir algo. Es que si, digamos, un niño que es muy inquieto, güey, que por naturaleza es hiperkinético, y le dices, si te quedas quieto te compro algo, ¿tú tienes idea del esfuerzo que tiene que hacer ese niño reprimiendo la actividad motora y enérgica que tiene de nacimiento? Yo te preguntaría a ti, ¿eso es violencia o no? Sí, es Claro, lo que decimos, tanto, y todo esto se normaliza de alguna manera. exactamente, exactamente. El daño psicológico o el castigo psicológico hace más daño que un golpe. ¿Por qué? Porque se aloja en las cortezas cerebrales de la memoria, es el disco duro principal. Y el castigo físico, lo que causa, y tú y yo lo platicábamos ayer, el castigo físico de los golpes ponen a ese sujeto en un sistema de terror. En la parte del miedo, la superponen a la parte más alta sintiendo terror, ¿no? Que cuando tú le quitas ese agresor a ese individuo, ese neurotransmisor se regula. Pero el daño psicológico se almacena, se archiva. Por eso es que los niños que son reprimidos, ay, es que nada haces bien, es por qué hiciste eso. Acuérdate que lo que le decimos a la mente, se lo cree. Procuremos decirle cosas bonitas. A un niño le dices desde que tiene uso de razón que es un bueno para nada. ¿Qué va a pasar cuando tenga 14, 15 años? ¿Se la va a creer? Claro. Y entonces su esquema de desarrollo y su potencia como individuo está anulada por sus propios padres. Un niño golpeado, violentado físicamente, la terapia más o menos para sacarle adelante, estoy hablando de casos no extremos, digamos de la chancloterapia tradicional, a lo mejor un poquito pasada. Sacarlo de esa condición te puede llevar 1 o 2 meses. Sacar a un menor ya adolescente de una condición de violencia psicológica te puede llevar años. ¿Por qué? Porque es como una escritura en mármol. Es un registro, de hecho en psiquiatría se le llama una asamblea. Es un archivo que va a permanecer ahí latente dentro de los pilares de la formación de la identidad. Entonces, hay gente que dice, ay, yo nunca le pego a mi hijo, sí, güey, pero lo tratas de a perro, cabrón, ¿no?
O sea, güey, mejor dale un chingadazo, güey, le haces menos daño. ¿Me explicó? Entonces muchas veces las personas dicen, no me voy a violentar y no le voy a pegar. Ajá, ¿y todo lo demás qué haces? Y no es que tenga, y repito, no tenemos un manual, pero actualmente hay mucha información. Eh, yo siempre pongo como ejercicio, porque yo estuve en violencia, yo siempre pongo como ejercicio que cuando pienses en hacerle algo a tu hijo, pienses lo que tú te sentirías, actives el sentido de la empatía, ¿no? O sea, tú recuerdas si te gustaba que tus papás te pegaran o te humillaran. Detente un segundo, 5 segundos y vea ese momento y recuerda lo que sentiste. Y pregúntate, ¿eso es lo que quieres para tu hijo? Eso lo dejo en la mesa. No, pues Ya te dejé pues todo. ya para qué me lo pregunto ahorita. Digo, No, y eso es muy cierto, Moni, ¿eh? Porque yo lo a pasé ver, con mi dime. mamá. Definitivamente yo lo pasé con mi mamá porque ellas sí eran palabras antisonantes muy fuertes, ¿no? Definitivamente. Y pues al escuchar sí, ya nada más al escuchar su voz, al escuchar, yo ya entraba en pánico, definitivamente. Y eso te va cicatrizando todo los restos de tu vida. El decir las malas palabras, el decir eres un idiota, eres una P, eres estúpida, eres esto, eres el otro, como que todo eso en la vida te va afectando. Y pues sí, como dices tú, eso te la vas creyendo, ¿no? Al final de cuentas. Y por eso dices, bueno, y no serviré para nada, o realmente sí estaré así, o qué es lo que pasa, ¿no? Por eso yo cambié el patrón con mis hijos, definitivamente. ¿Por qué? Porque sí es cierto, duelen más las palabras que un golpe. Un golpe se te olvida en un instante, ¿no? Pero las palabras como que van grabadas en tu corazón y siempre vas a estar pensándolas y analizándolas todo el resto de tu vida. Ahora entiendo tantas cosas. Este, fíjate que, o sea, me lleva justo a observar en este punto Sí, lo que Lau, menciono, sube para que tus hijas también lo escuchen. cómo, cómo vamos relacionándonos, o al menos hoy, digo, yo lo veo en retrospectiva definitivamente, ¿no? De cómo fue mi crianza con respecto a mis hijos en esa comunicación, como lo hemos venido comentando, que mencionabas hace rato, Moni, en el sentido de mantenerte presente, pero dices, bueno, yo estoy presente, voy a la escuela, estoy al pendiente de ellos. Sin embargo, llegamos al punto, o he llegado al punto de descubrir que en esa presencia había un montón de ausencias. Y, y en otros puntos donde hablo justamente del amor y lo describo y veo hoy eh, mi filosofía con respecto al amor, lo que estoy desarrollando de este amor sin apellido, sin expectativas y todo lo que voy creando, viene y nace justo de esa observación que tuve con respecto a todos los condicionamientos que viví o que integré en esa crianza con mis hijos, ¿no? Darme cuenta de que incluso la manera en la que me dirigía a ellos eh, tenía o tiene mucho, mucha violencia en ese sentido, ¿no? ¿De dónde me llegó música? Soy, ¿qué tengo? Dame un segundo. ¿Ustedes oyen ese asunto? ¿No? Perdón, ¿eh? Lo que pasa es que se metió un ruido aquí. Bienvenida, Lau. Si quieres, participa en lo que descubro que tengo acá. Buenos días.
Pues sí, bueno, yo trabajé con mis hijas de violencia en mucho tiempo, pero he procurado ahorita tratar de hacer las cosas lo mejor posible, pero creo que sale peor porque no obedece. Y eso es lo que a mí me frustra, porque no te voy a decir que he cambiado del todo, porque pues sí, o sea, no es fácil llevar una vida de tantos años con gritos, con insultos ante una frustración y de la noche a la mañana, ya soy bien linda, hablo con amor, hablo tranquila, pues no, ¿verdad? Entonces procuro estar lo más tranquila con ellas, pero una me exige, la otra me rezonga y mi marido se amanece de malas y yo digo, ay Dios mío, o sea, si me tranquilizo y esto no se tranquiliza, o sea, voy a explotar algún día. Entonces, pues sí, no es fácil cambiar del todo, pero sí se puede y es poco a poco, nomás que al menos yo me frustro mucho en ese lapso que estoy trabajando con mi familia. Moni, ¿quieres comentar algo? Se quedó callada, su No, es micrófono que no. hay que darle crán a ese TikTok para que, para que se acelere ese micro. Bueno, ahorita en Josecito, lo ¿no que... se lo puedes abrir tú, el No, yo micrófono? no puedo abrirlo. Yo nada más mando, lo que hace es mandar una invitación a que me abra, a que abra el micro. Ujú. Fíjate, eh, bueno, ahorita en lo que abre Moni, digo, lo Perdón, que pero yo... es que me entró una Ajá. llamada y no escuché lo que dijeron. Si me repiten más o menos el contexto, me resumen, porque me entró una llamada de la escuela de mi hija. No, comenta Laura que ella, pues, en base a esto, habla con sus hijas, no le hacen caso, ¿Sabes qué zumbidos, pasa todo esto. específicamente con Laura? Laura ha modificado, Laura es compulsiva, pero moderada, o sea, yo he cambiado mucho, ya Laura está mucho más tranquila. El problema es que dentro de los pilares de la casa uno se sale de control. Entonces, las niñas están bastante controladas siempre y cuando el otro líder, o el otro cuidador, o el otro padre, o el otro tutor, como quieran decir, de repente reacciona, se vuelve reactivo y empiezan. Entonces, pues, ¿qué tiene que hacer Laura? Bueno, Laura trabaja conmigo. Al ratito me los voy a agarrar a todos. Espero que me estén escuchando. Y que no se pongan almohadas porque los voy a cinturar. No, no es cierto. No, el problema es que no han logrado generar la sinergia correcta o saludable por hábitos reactivos. Pero bueno, ¿qué tiene que hacer Laura? Seguir manteniendo su postura que es saludable para ella misma. Por eso quería que subiera. A veces no todas las personas reaccionan o ponen el mismo empeño de lo que ella está haciendo. Ella está, mira, me consta porque la conozco lo que ha cambiado, ¿no? Entonces ella debe sentirse bien en ese reconocimiento y seguir trabajando en la parte que esa la hago yo, que ella no se sienta con tanta responsabilidad en la otra parte o los otro pilar de la casa que de repente se nos sale de control o se vuelve reactivo. Entonces yo te diría, Laura, yo aquí públicamente te felicito porque no eres ni la mitad de la bomba atómica que yo conocía. Y eso a mí me hace sentir muy bien, ¿no? Y sé que por eso cuidas tu salud. Hay cosas que como padres queremos que funcionen de inmediato y a veces no es posible, el cambio no es tan rápido. Todas las sesiones psiquiátricas, bueno, aquí tengo a Pepe, mindfulness es entre 6 y 8 semanas para ver un resultado más o menos asentado, ¿no? Entonces, yo sí que diría, tú sigue con tu postura. Cuando no se da lo que se obtiene, los privilegios se pierden, pero se pierden para todos. El privilegio no es un término o la consecuencia que se utilice solamente en niños, se utiliza en adultos también,
Nosotros perdemos ciertos derechos y ciertas posturas a través de nuestras acciones. Y eso es para todos. Y yo te aconsejaría, mi Lau, preciosa, es que no quieras abarcar tanto. Para eso estamos los que te estamos apoyando, para agarrarnos con todo. Espero que me hayan oído los cuatro. Pues sí, espero que sí te hayan oído porque aquí andan. Sí, de hecho, pues una de mis frustraciones es que o sea, ya ahorita ya no me despierto para irme temprano al trabajo, o sea, ya es mucho cansancio el que traigo. Yo te dije que tenías que darte tu tiempo de descanso físico, porque si no te va a cobrar factura el cuerpo. No sé. Bueno, cuando no tenía Escaret, me valía gorro. Yo creo que era como que mi fortaleza para seguir trabajando y ahorita que la tengo ya me dio más flojera. Pues sí, porque son muchas cosas, ¿no? Pero fíjate, tenemos para que veamos cómo la gente se puede cambiar. Laura no ejercía violencia física, no era una persona hostil, pero era muy dura con sus palabras. Y ahora las comprende, las escucha, y obviamente es un patrón que tienen que ir aprendiendo todos. Ella lo tiene bien claro, pues las niñas, sobre todo la chiquita es chiquita, ¿no? Entonces hay que ir haciendo todo eso, pero es un trabajo de día a día, ¿no? Y ella sabe, y aquí tenemos testimonios, Toñita nos ha hablado de cómo la violentaban, y eso le generó un constructo en edad adulta que tuvo que modificar y sanar. Entonces, cuando nosotros hablamos de esas huellas invisibles de una educación violenta, es que están latentes, ¿no? O sea, Toñita, ¿qué edad tienes? Toñita, Ya no yo porque Sí, ¿qué edad tienes? aquí estoy, aquí estoy. ¿Eh? ¿A qué edad tienes? Ahorita tengo 50 años. ¿Cuántos años pasaron de tu infancia para que sanaras los rezagos invisibles de la violencia en tu infancia? Oh, pues yo creo que pasaron 25 años cuando empecé a conocer a mi esposo y definitivamente él hizo que yo cambiara esa expectativa y ese patrón, perdón. ¿Por Pues qué? entonces, Porque real, a eso voy. 25 años, Toñita tardó en darse cuenta que tenía que sanar una herida de la infancia causada por un tipo de educación. Entonces, de ahí viene la importancia de educar sin violencia, porque es una marca que perdura en el tiempo. Por eso quería hacer esa mención. pero incluso creo que vale la pena, hablas del tiempo que lleva ¿cómo se llama? El poder aprender a romper con todo este programa que nos generaron en esa violencia. Pero eso es si te llegas a dar cuenta, porque en gran medida hemos invisibilizado todo esto y nos acostumbramos a vivir de cierta manera y justamente empleamos las estrategias aprendidas para afrontar los diferentes retos, desafíos, los estímulos que recibo. Yo tengo mis estrategias para afrontarlos o para evadirlos, que generalmente también lo utilizamos, la evasión como estrategia para, este, para vivir. Y lo tenemos tan normalizado, tan en automático, que no somos conscientes de que estas estrategias no nos están funcionando para mayor bienestar. Encontramos la incomodidad, sin embargo, en la incomodidad nos acomodamos. Eso es lo que me llama mucho la atención, que en gran medida utilizamos las estrategias, observamos que el resultado es contrario a mi bienestar, sin embargo lo sigo replicando constantemente
y llevándome a ese lugar. Me paso quejando, y lo he mencionado en los últimos días en las reflexiones, me paso la vida quejándome, pero no hago nada al respecto, precisamente porque estoy acostumbrado a vivir de cierta manera. Y ahí es donde creo importante insistir en esta observación de lo que estoy generando. Si lo que estoy generando en mi vida no me está haciendo para beneficio, sino constantemente me doy cuenta que mis relaciones interpersonales no están funcionando, mis relaciones familiares no están funcionando, qué es lo que quiero hacer para que esto sea diferente? ¿Y cómo puedo mejorar mi experiencia? Ahí es donde creo importante eh, insistir, al menos en este tipo de espacios, para que vayan a ese punto, ¿no? Porque en gran medida vivimos y nos vamos en vilo pensando que es la mejor manera de vivir en la queja, en ese satisfactor que encontramos en aquello que no me funciona, ¿no? Toñita, ¿querías decir algo? Adelante. Eh, sí, Josecito, yo te quería comentar algo, ¿no? Definitivamente, cuando mi esposo me empezó a cambiar ese tipo. ¿Por qué? Porque yo te voy a comentar, cuando yo rompí un plato en la casa tuya, mi mamá era de agarrarme de los pelos o del cabello y me daba una cachetada y aparte me pegaba en las manos y pues hacía que realmente yo como que quisiera que ella volviera a pegar el plato, no sé, pero era un tremendo regaño definitivamente. Y cuando mi hija empezó a quebrar trastes, me decía mi esposo, ¿qué vas a solucionar con pegarle a la niña? ¿Qué vas a solucionar? Si eso te volviera a hacer el mismo plato, pues de algo tienen que vivir los que hacen platos, él me decía, ¿no? Y decía, no, dicen, si lo quiebra la niña no importa, el plato vuelve a estar, yo te compro más, ¿no? Pero nunca le pegues a una niña por algo que no fue su culpa, fue un descuido o algo así. Y así es cuando yo empecé a comprender las cosas y decía, ¿qué razón tienes, no? Si mi mamá hubiera pensado como tú, yo creo que hubiera sido mi vida más feliz, definitivamente. Es lo que yo te puedo compartir. Claro, evidentemente vamos haciendo una revisión con respecto a lo que pude haber vivido y cómo lo repliqué o lo replico en mi crianza. Este, hay puntos que son muy claros, al menos desde la perspectiva, se está cayendo Lau, al menos desde la perspectiva ajena, pero muchas veces estamos tan inmersos en nuestra forma de vida que no somos conscientes de la violencia que ejercemos. Te repito, ¿no? Digo, lo marco así y no por crítica, sino meramente para graficarlo, mi querida Tonita. Nos has hecho favor de compartir parte de tu dinámica familiar con respecto a con tus hijos. Y hay frases, hay declaraciones que hacen en la conversación que están matizadas de una violencia sutil, de esta violencia que hemos invisibilizado por el tipo de cultura en el que vivimos, de tal forma que ejercemos esa violencia sin ser conscientes de que la estamos ejerciendo. Entonces, ahí es donde creo importante
el enfocarnos cómo son nuestras interacciones, cómo es mi comunicación, cuántos juicios emito en la misma y de esa manera poderla transformar, al menos en el caso, digo, yo estoy hablando evidentemente desde la experiencia que tengo con mindfulness, con compasión y comunicación no violenta, en donde la observación plena y consciente de lo que está sucediendo en mi entorno es por demás importante. Identificarme en cómo estoy viviendo este entorno es importante precisamente para observar todas estas sutilezas que tienen que ver con la violencia que estoy ejerciendo a mi entorno, para poder ir integrando estrategias diferentes de comunicación y de acción para que disminuya esa violencia en casa. Este sentido que comentaba Laura con respecto a la frustración que me genera que las acciones que yo realizo no tienen el resultado que yo espero, también en esta observación constante, también hay manera de disminuir precisamente la expectativa, disminuir esa frustración que sentimos. Entonces, porque al final esta generación de expectativas también me lleva a actuar de manera violenta conmigo mismo. Y tiene que ver justo con todo lo que aprendí, con todo lo que viví, con todas las conversaciones que recibí de mamá. Por eso te decía hace rato que comentabas que tu hija les dijo a tus hijos que tenían que ser los mejores hombres porque iban a tener esposa, y que ellos tenían que portarse bien y todo esto. Todas esas declaraciones que parecieran inocentes terminan siendo violentas porque están generando mandatos de un deber ser y un tener que hacer las cosas como lo dicta mi entorno. Entonces, poder ser consciente de que esto existe me permite rediseñar estrategias. Moni, no sé si quieres comentar algo aquí. Yo creo que el Lau tiene un montón de cosas que comentar. Que no se reprima y comente. Pues es que son muchas cosas las que nos están, bueno, me están pasando a mí, ¿no? O sea, porque yo trato de dar mucho ese entendimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, trato de escuchar a mis hijas y todo, y por ejemplo, la mayor, que me pide que de favor le desbloquee el teléfono porque quedamos en un acuerdo por sus calificaciones bajas. Y le digo, sí, o sea, te lo desbloqueo otro ratito porque, pues, o sea, ya me ayudaste, si estuvieses aquí en el negocio conmigo y todo. Y le pongo 1 hora o 2 horas y, ay, ma, es que es muy poco, es que le voy a decir a Moni, es que, digo, ¿sabes qué? Te lo quito definitivamente, tú hablas con ella y o sea, que ella decida si está bien la situación que, pues, estás diciendo, ¿no? O sea, si es válido que te quite el restringimiento por mayor parte. Con Escaret, que es la menor, o sea, hablo, le digo que me ayude, ya le enseñé a ocupar la maquinita para poner los precios y le digo, ponle 20 pesos para ponerle acá los precios a esta mercancía y le pone de 200 o le digo ponle 27 y le pone 17, digo a ver qué está pasando, o sea, en qué no te expliqué o qué te hice, entonces son frustraciones que me dan, ¿no? Y mi pareja, pues por más que trato de hacerlo entender que pues, o sea, ya no hay dinero, que hay cosas que hacer, pues él agarra y se monta en su macho y se empieza a comprar sus cacahuates, su refresco, y digo, entonces, ¿cómo le hago para lograr hacer lo que tengo? O sea, y a veces, pues, no quiero ya, o sea, me dan ganas de irme a trabajar porque es como mi fuga de todo el problema que traigo, pero también a la vez, este,
ya no tengo ganas de ir a trabajar, o sea, tengo mucho cansancio emocional que a veces ya no puedo. Ya siento que ya voy un día a explotar a pesar de que estoy tratando o procurando ser la mamá más atenta, más tranquila, más hostil en la casa, pero pues no, no puedo. Eso es lo que traigo ahorita. Bueno, el simple hecho de venir a contárnoslo ya baja un poco eso. Ahora tenemos que recordar que cuando nosotros estamos en un proceso de cambio, no todos cambian a la misma velocidad o no todos absorben de la misma forma las cosas, ¿no? Entonces, bueno, usted no se preocupe, que yo me encargo. Pero bueno, quería que hablaras y que de alguna manera desahogaras muchas cosas que sé que tienes ahí. José, estás muy calladito. No, 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 no. Yo estoy escuchando atentamente lo que nos comparte Lau y pues evidentemente coincido o sea, lo que estás, el abordaje que tú estás manejando, pues digo, qué puedo decir al respecto? Yo recibo la información y todo, pero este, pues no conozco tanto el contexto. Yo observo en virtud del trabajo que podemos ir realizando, lo importante es el hecho de que me estoy haciendo acompañar y de alguna manera lo que va sucediendo en el proceso es importante que se le dé gestión, ¿no? No sé, supongo que hay tareas a desarrollar que se requieren ir llevando a cabo por cada uno de los integrantes y al final, como bien lo dices, Moni, en este sentido de que no todos reciben la información de la misma manera y no todos van a responder de la misma manera al, al, este, al tratamiento, ¿no? O al acompañamiento. Entonces, desde esta mirada en la que yo estoy trabajando, cómo lo estoy llevando a cabo desde mi perspectiva, cómo me está alimentando a mí y en definitiva generar esta comunicación de dos vías con los demás integrantes, eh, te lleva precisamente a obtener ese resultado. El que generes frustración, pues al final es natural, no es, a mí no me gusta hablar de normalidad porque no normalizo, sino justamente es natural que te sientas como te sientes en la situación que estás viviendo. O sea, observarlo desde esa validación humana, digámoslo así, de que cualquier persona que estuviera en esa situación puede sentirse como tú te sientes, te da una perspectiva diferente. El, qué es lo que lo que podría aportar a lo que nos estás compartiendo, ¿no? Adelante, Moni. Quería hacer una mención importante. Cuando nosotros hablamos de esa violencia o de ese castigo, siempre hablamos de padres hacia hijos. Muchas veces las acciones y la responsabilidad ya a cierta edad de nuestros hijos con una estructura moral que ya es latente, los hijos agreden a los padres. También hay una violencia invertida en esa parte, ¿no? O mamá te da el ejemplo de cómo es la manera correcta por tu propio bien, para que las cosas salgan mejor. Parte de esa rebeldía donde te sientes como con una madurez o con una posición de igual, ahí también se está ejerciendo violencia, nada más que es al revés, es de hijos a padres. Por eso es que cuando hablamos de violencia, se llama violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque todos los miembros eh, podrían estar en una situación de violencia o ser los violentadores.
En este caso, yo veo un niño que, no sé, me corrige papá y me dice, oye, no hagas esto, y yo le respondo de igual, estoy violentando y anulando la postura de respeto y de autoridad que tienen mis padres. También ejerzo violencia, causando unos niveles de frustración importantes como adulto, ¿no? Como autoridad, como responsable. No habíamos tocado nunca el punto invertido. Claro, asumimos que la violencia la ejercen los cuidadores con respecto de los niños, que donde comenzó, donde nos encontramos con esto es, pues no sé, me parece que a mitad de la infancia, ¿no? 6, 7 años, comienzan estos patrones en el que al no, vamos, no por culpar a nadie, pero sí me parece importante que cuando no tenemos una guía adecuada con respecto a los menores, con esta hiperpaternidad, generamos este tipo de patrones. ¿Es correcto o me estoy equivocando? Sí, es correcto. Perdón, es que ya sabes que lo abro y tarda y vaya en cámara lenta. Sí, ya sé, Es hay que correcto. darle. Fíjate, es precisamente dijiste la edad. Es la edad donde se brinca de ser un niñito o ser una niña que tiene total dependencia y empiezas a generar una autosuficiencia. Incluso empieza a gustarte un tipo de color, un tipo de ropa. Y ahí empieza. Pero donde más se presenta la violencia intrafamiliar de hijos a padres es en la adolescencia, entre los 12 y los 16. Eh, Incluso ha habido casos, y bueno, todos estamos enterados, donde los padres, los hijos han agredido a la madre o al padre, o sea, han ejercido violencia física. Entonces, que todo esto puede ser consecuencia de lo mismo, sí, puede ser que unos padres que tengan, que hagan hiperpaternidad, que todo le hayan concedido, eh, le den como esa libertad o esa autoridad en la formación, ¿no? Pero no nos olvidemos que en la adolescencia esos niños que crecen empiezan a crear clanes o núcleos fuera de casa, que son una influencia importante en la formación de su identidad. Entonces, que obviamente todo lo que pasa en casa es responsabilidad de los padres, sí. Ningún padre trae manual y a veces el dar mucho o el ser muy compasivo puede generar estas cosas, ¿no? Pero hablando en una tipificación de ley, la violencia intrafamiliar se considera un delito tanto de padres a hijos como de hijos a padres. Porque mucho a mí me ha tocado muchas veces en sesiones de personas adolescentes fuera de control que dicen, es que si mi mamá no me da tal cosa, o mi papá me niega tal cosa, es un delito. El que tú violentes su autoridad y la anules también es un delito. Entonces, ¿a qué vamos? En que quiénes somos como adultos y nos formamos como adultos es la respuesta de cómo fuimos acompañados e integrados en las primeras etapas del desarrollo. Sí, a mí me parece importante precisamente en la medida, en la medida que puedas ejercer la menor violencia posible, que seas consciente de que en tu crianza se está generando esto, y puedas tomar acciones para rediseñar tus estrategias. Creo que es en la medida que se va a poder llevar una relación más saludable. Evidentemente, de esto que mencionas en la adolescencia, en donde generan estos clanes, estos grupos fuera de casa, esta socialización externa que también les influye, pues disminuye el riesgo cuando tengo una conversación
cuando tengo una comunicación cercana con ellos en la que ambos estamos convencidos del por qué están los límites establecidos y para qué son esos límites, ¿no? Aquí me llama la atención lo que nos comenta Chusa en el chat, donde dice últimamente los menores ven a los padres más como amigos que como padres. Y es una deformación que observo eh, de manera, de manera riesgosa desde la conceptualización de amigo que se tiene, ¿no? En esta búsqueda de complicidad, en esta búsqueda de aceptación, en esta búsqueda de conexión con mis hijos, no juego el rol que me corresponde como padre, sino me pongo a la altura de él y no genero una guía con él. Nos decía Moni, bueno, yo soy amiga de mi hija y lo comenta, lo ha comentado en varias ocasiones, pero la conceptualización que se tiene de amigo en ese contexto, pues es precisamente esa. Creo que yo no considero amigo aquel que viene y todo me aplaude, todo me reconoce, todo me valida, ¿no? O sea, hay cuestiones donde yo cometo errores y si es mi amigo, tendrá que darme esa retroalimentación en la que me hace ver todo aquello que no está funcionando. Para mí ese es un amigo. Es un amigo aquel que me reconoce en lo bueno y en lo malo y me lo hace saber y me va a decir lo que no quiero escuchar, porque justamente esa es una amistad, al menos desde mi conceptualización, ¿no? Y el tema es que caemos en este juego de rol en el que quiero ser el cómplice de mis hijos para no ser, para no ser ese mal padre, ¿no? Uy, ahí está. Puedes ver el comentario de Briseida. Moni, ¿tienes algo que comentar? No, es algo muy vago y muy subjetivo, no puedo dar un comentario, algo que no tengo el contexto. Sería atrevido y poco profesional de mi parte. Si no tengo el contexto completo, esto es solo una acción o una consecuencia de algo que no tengo idea que pasó antes. No, no podré. Ya. Entonces, en este contexto, en esta idea de ser amigo, creo que se ha perdido un poco la imagen la imagen de respeto que podemos jugar en el rol de padres e hijos en la crianza. Y caemos y se comete este error constantemente, al menos en los últimos tiempos lo veo en gran medida en las relaciones intrafamiliares que observo. Hay también, digo, evidentemente hay familias en las que los padres llevan esta guía, llevan este reconocimiento, este respeto hacia los hijos y esta comunicación asertiva en la que hay un fundamento con respecto a los límites y se va construyendo una relación diferente. A mí me pasó algo muy curioso y aquí sí me encantaría conocer tu opinión, Moni, en una particularidad que, que observé en una familia muy joven en la que su hija de 5 o 6 años tenía una conversación muy asertiva, vamos, una conversación asertiva con su madre con respecto a un, ¿cómo se llama? A un hecho que iba a suceder, que se le había prometido que iba a ir con la abuela y por alguna razón la abuela no se la podía llevar en ese momento y tuvo una conversación donde había negociación, donde había acuerdos con su niña de 5 o 6 años. Y lo comentaba yo con un amigo que es profesor, es, este, es profesor de secundaria o era profesor de secundaria, y él me decía que eso era prácticamente imposible por la edad de la niña. Y yo digo que dentro No, de... no estoy de Dime. acuerdo con lo que dijo. Los niños tienen un sistema de comprensión. Ahora, las generaciones de ahora tienen un desarrollo sensorial
y social muchísimo más elevado que nosotros cuando fuimos niños, porque tienen otros factores que se los desarrollan. Un niño de 5 o 6 años ya tiene una comprensión a las cosas como este tema que me dices, ¿eh? De por qué a la abuela, no, me parece que es lo correcto. Mientras a más temprana edad trates de hablar en un idioma correcto, propio a la edad, pero con conceptos de fundamentos, explicándole, haberle dicho, mira, ¿sabes qué es que tu abuela ahora tiene un problema? Y habérselo, me parece que es lo correcto. Desde los 5 años hay una comprensión media ya en los niños en situaciones habituales de la vida. O sea, ir a ver a la abuela, la hora de comer, la escuela, el kinder, los colores, los horarios, todo eso ya lo tienen establecidos a los 5 años. Ya está estructurado. Entonces, mientras a más temprana edad trates de hacerte comprender por tu hijo, más fácil vas a llevar las siguientes partes de las etapas de la infancia y la juventud. Sí, digo, yo coincido con esto que dices, ¿no? Digo, además, nadie me lo platicó, yo lo vi, ¿no? Y era evidente la comunicación que tenían. Entonces, me llama mucho la atención cómo nos predisponemos en situaciones que asumimos no podemos controlar y pensamos que nuestros hijos no tienen ese nivel de comprensión. Y es que no nos hemos preocupado ni siquiera por comunicarnos con ellos. Entonces, a mí me parece importante que tomemos responsabilidad en ese sentido y observemos cómo es nuestra comunicación con ellos. Y en base a lo que estoy experimentando, a los resultados que voy obteniendo, aprender a aprender recursos, aprender habilidades de comunicación diferentes a las que yo estoy acostumbrado, que no me están llevando a una comunicación asertiva, ¿no? Adelante, Moni. Ese micro no te deja. El micrófono que no la deja hablar. Sí, no, no, no. Ya habló mucho. No, qué bárbaro. Son esos silencios incómodos. Bueno, en lo que abre, ahorita que abras tu micro, me interrumpes. Eh, entonces, en virtud de que, al menos en la forma de comunicarnos, hay mucho que podemos rescatar y desde más temprana edad. Adelante, Moni, si quieres. Fíjate, quería hacer una mención en esta parte de la comunicación, perdón que no podía abrir el micrófono. Eh, Incluso desde chicos, ¿no? ¿Cuántas veces vemos a los papás que el niño alza la mano y hace un ruido, un algo, y le pasan todo lo que se ve de ese lado, ¿no? ¿Cómo desarrollo ese sentido de la comunicación y el reconocimiento de las palabras con relación a lo que tengo en mi entorno? Pues desde ahí empieza. ¿Qué quieres? La leche, y se la muestras y mencionas el nombre. O sea, empiezas a desarrollar ese sistema de comunicación y de reconocimiento de los objetos a través de las palabras. Y entonces cuando tú hiciste todo eso y lo llevaste bien y aparte lo subdesarrollaste a los 5 años, esa niña entiende todo lo que le estás diciendo, ¿no? Obviamente. Claro. Pero a mí me llama mucho la atención porque en gran medida veo a las madres jóvenes, eh, a muy pocas llevando una comunicación de dos vías con sus hijos, ¿no? Y generalmente empiezan como dices, levantan la mano y todo le quieren solucionar al menor de tal forma que tardan mucho en su desarrollo de comunicación, porque no tienen necesidad de expresar sus,
sus palabras, ¿no? Porque todo el tiempo les están solucionando. A mí me llama mucho la atención esta práctica que se ha generalizado y en gran medida veo a los padres en esta idea de, de sobreproteger, de evitarles el dolor a sus hijos y al final terminan, pues evidentemente generando estos marcajes que terminan por ser contraproducentes en la adolescencia y la juventud del niño, ¿no? Entonces, qué importante es poder identificar cómo estoy ejerciendo violencia, si es que la ejerzo, cómo la estoy ejerciendo. Y uno de los puntos, al menos por el lado de la comunicación no violenta, es qué tantos juicios estoy emitiendo y qué sentimientos hay detrás de esos juicios, para poder identificar justamente cuáles son esas necesidades que yo no estoy satisfaciendo en la relación con mi hijo. Y reconocer sus necesidades de igual forma nos, 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 sí, sí, Moni. Entonces, ¿cómo conectamos con ello, no? Para poder ir transformando justo la manera en que nos comunicamos, la manera en que educamos, la manera en que convivimos en familia. Entonces, la invitación es hacia allá. Digo, aquí nada más a efecto de cerrar el tema, de la información que preparé, gracias, Toñita. En el plano psicológico, los niños sometidos a castigo emocional muestran con frecuencia baja autoestima y autocrítica extrema al interiorizar el desprecio paterno. Dificultades de apego, desconfían de las figuras de autoridad y les cuesta formar relaciones sanas basadas en reciprocidad. Problemas de regulación emocional manifestados en crisis de ira, retraimiento social o conductas autolascivas. Alteraciones del sueño y apetito, pesadillas recurrentes y somatizaciones, dolores de cabeza, problemas gastrointestinales. Además, este tipo de maltrato potencia un círculo intergeneracional. Quienes crecieron bajo humillaciones verbales o afectivas tienden a reproducir en su rol de padres patrones de desapego y desvalorización emocional, perpetuando así el dolor invisible de generación en generación. Y es un poco lo que mencionábamos en el proceso del live, justamente cómo repetimos esos patrones desde donde yo estoy viviendo mi experiencia. Yo viví humillaciones, yo viví maltratos físicos o emocionales y los voy a replicar en la crianza que estoy modulando. En la medida que yo sea consciente, en la medida que yo observe precisamente todo esto que en algún momento viví, pues precisamente eh, podré transformar la educación que estoy generando con mis hijos, ¿no? Y bueno, pues como ya son 10:40, quiero pedirles que me digan qué se llevan de la conversación el día de hoy. Si me pueden ayudar, empezamos con Toñita, por favor. A otra que no le deja sacar el micrófono. Creo que no puede abrir su micro. Entonces empezamos contigo, Lau, en lo que Toñita abre el micro. Pues bueno, yo aprendí, bueno, estoy aprendiendo, ¿no? A poder tener más comunicación con mis hijas, que se me ha hecho muy difícil. Según yo, era una mamá muy comunicativa, ¿no? Pero ahorita que ya tengo las dos, o sea, sí se me revoloteó todo y empecé a aprender. Ahorita con Moni he estado aprendiendo día con día que pues
tengo que tener más comunicación y tener más tolerancia. Sí, a veces es frustrante cuando tú llevas tantos años de una vida cotidiana, de gritos, de insultos, de ya cállense, ¿no? O sea, o déjenme en paz tantito, pero no es difícil. Sé que todo cambio lleva a un resultado positivo y una gran, este, ¿cómo se le puede llamar? Un proceso largo, pero duro, pero positivo, porque tarde o temprano pues todo se logra, ¿no? Con una comunicación. Y pues es lo más bonito que se puede hacer porque pues tienes más comunicación. No puede ser, como dice Moni, o sea, puedes ser amigo de tu hijo, pero no tan amigo, porque tienes que tener reglas y límites con tus hijos. ¿No? Pero esa comunicación de amigos, de tener esa confianza, pues hace que menos riesgos de que ataquen a tus seres queridos va disminuyendo. Toñita, Gracias, Lau. Tonita, tu micro, ¿con qué te Ya, vas? ya, ya, ya. Bueno, pues ante todo, pues agradeciéndote por el like que estás haciendo, porque realmente hay mucha enseñanza a uno como padre. ¿Por qué? Porque realmente te das cuenta que no nada más es el golpear, es agresión, sino simplemente las palabras, el no poner atención a un hijo, también eso se llama violencia. Entonces, pues definitivamente me voy con mucho aprendizaje y pues seguir cambiando mi expectativa, ¿no? Cambiar la forma de lo que yo en algún día solí pasar, pues cortar definitivamente con ese patrón y pues lo estoy logrando definitivamente. ¿Por qué? Porque pues ya hay más comunicación con mis hijos, ya realmente dialogamos, no delegamos, eso es muy importante. Y pues realmente las muestras de cariño, lo que tú vas haciendo día con día con esos chicos, pues se va demostrando. ¿Por qué? Porque ese abrazo, esa risa, el decir te amo, mamá, pues yo creo que es una satisfacción de que vas haciendo las cosas mejor posible. Y eso, con eso me voy, Josecito. Y pues aquí vengo a aprender tanto de ti como de Moni. Y pues realmente me llevo grandes satisfacciones porque realmente estoy cambiando mi chip. Empecé por mí y pues al final de cuentas, pues la motivación son los hijos. Y pues muchísimas gracias. Gracias, Tonita. Saludos, Noris, bienvenida. Ya estamos por cerrar. Y pues nada más, al incorporar el análisis de las secuelas del castigo psicológico, queda aún más claro que la violencia en cualquiera de sus formas, física o emocional, deja huellas profundas y duraderas. Reconocerlas es fundamental para apostar por una crianza que, además de evitar el dolor, fortalezca en los niños la confianza, la empatía y las herramientas necesarias para gestionar sus emociones. Qué importante es de verdad reconocer el nivel de violencia que puedo estar ejerciendo en este momento sin tener idea que lo hago de esta manera. Me parece, insisto en repetir esta información, porque me parece importante que concienticemos el nivel de violencia que nosotros mismos ejercemos hacia los demás y no solamente observemos el nivel o la amenaza que recibo de los estímulos externos, porque estamos muy habituados a observar lo que me ataca, pero no somos conscientes de cómo atacamos el entorno desde nuestro contexto social. Entonces, la invitación es a eso, reflexionemos, observémonos, cómo nos estamos comunicando, qué tanto en este contexto de dualidad en el que hemos aprendido a vivir, qué tan acostumbrado estoy a observar lo bueno y lo malo en lo ajeno y, y emitir ese juicio
este, de valor hacia las demás personas. Y piénsalo, reflexiónalo, porque cada uno de esos juicios es un acto de violencia disfrazado de bondad muchas veces. Entonces te invito a que lo observes y que empecemos a tomar acciones, empecemos a transformar nuestras conductas, nuestros patrones, sobre todo en la comunicación que tenemos para esos menores. Aquí quiero sembrar esa semillita en cada uno de ustedes para poder ir impactando de una manera diferente cada uno de los entornos familiares que están involucrados. Así es que pues no me resta más que agradecerles a cada una de las personas que me han acompañado aquí en el panel, que han prestado su voz, su conocimiento y su sabiduría para este espacio. Gracias por su generosidad y evidentemente a cada uno de los que nos han acompañado en el chat, a ti que nos has acompañado durante toda la transmisión, gracias. A ti que tal vez nos has acompañado por momentos, gracias, 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 porque es tu energía la que sustenta este espacio, es tu energía la que nos motiva todos los días a seguir compartiendo un poco de esta información que esperamos sea de valor para ti. Si tienes alguna sugerencia con la conducción de este espacio o tienes alguna sugerencia de tema que quieras que pongamos en la mesa, háznoslo saber y con muchísimo gusto lo programamos para compartirlo con ustedes más adelante. Y pues nada, de verdad me resta solamente abrazarte con amor en la distancia y despedirme como siempre lo hago. Brinda amor sin expectativas. Crea magia en tu entorno y hagamos de este mundo un mejor lugar para vivir. Que pasen una excelente, excelente tarde. Que estén muy bien. Agárrense fuerte que nos vamos juntos. Bye bye.